Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a GameTech, en donde somos apasionados por el hardware. Y hoy vengo a responder a una serie de incógnitas que hay en base, digamos, a lo que estuve hablando con un suscriptor, de que, bueno, hay mucha gente que no sabe exactamente cómo elegir su PC dependiendo del uso que le va a dar. Sea para el gaming, sea para algún trabajo en específico. Hay mucha gente que termina comprando cosas que realmente no le son suficientes o terminan comprando algo que es demasiado caro y al final no le terminan sacando provecho. Así que voy a hacer quizá, no sé si este video va a poder contestar a esa incógnita de una sola vez o lo tendré que hacer en varias partes, ya lo vamos a ver. Pero si en caso, bueno, obviamente si hacemos una serie, te voy a pedir desde ya que te suscribas al canal para que estés atento a lo que va a ser el próximo video de esto. Pero voy a tratar de explicar todo de la mejor forma posible. Eso sí, cabe destacar que no va a ser fácil, más bien, no hay manera de que yo pueda explicar esto sin dar datos técnicos, porque sí o sí para que ustedes tengan la total noción de qué es lo que están comprando o cómo van a hacer su inversión, sí o sí tienen que tener algún tipo de conocimiento acerca de hardware, o sea, acerca de componentes de PC. Así que voy a tratar de ser algo técnico, pero a la misma vez ser lo más claro y conciso posible para que cada uno de ustedes tenga el mejor contenido posible y así ustedes puedan hacer la mejor compra que les sirva justamente para su trabajo. Así que bueno, vamos a empezar. Bien, para empezar a entender todo este asunto, tenemos que sí o sí tener conocimiento de cuáles son los componentes principales de una PC. Voy a dar el ejemplo más que nada con PC de escritorio, con notebooks y all-in-one. Son un tema un poco más... es parecido pero no igual, ya lo vamos a ir hablando quizás en un siguiente video, pero ahora en este momento me voy a enfocar en PCs de escritorio, ¿sí? Los principales componentes, o más bien todos los componentes que vienen a, digamos, englobar todo lo que es una PC son los siguientes. Lo primero y principal es la placa madre o motherboard, ¿sí? La placa madre es la responsable de tener, o más bien de albergar, todo el resto de componentes: procesador, memoria RAM, discos duros, placas de video, placas de audio, etcétera. Todas esas cosas, ¿sí? La placa madre es lo esencial. El tipo de placa madre va a variar. Hay, digamos, muchas variantes dentro de lo que puede ser una placa madre, tanto por tamaño como también por prestaciones. Esto más que nada depende, digamos, de qué configuración o qué PC planeamos, digamos, armar, ¿sí? En este caso, en lo que se trata tamaños, tenemos el más clásico común es el ATX, que es el formato uno de los, digamos, el más grandecito dentro de todo. Hay uno más grande pero que casi mucho no se usa dentro del área doméstica, pero bueno, tenemos el ATX, tenemos el micro ATX y el mini ITX. Son esos tres tamaños son el estándar, ¿sí? Esto más que nada, la elección de esta placa madre depende más que nada del tamaño de nuestro gabinete en el cual nosotros vamos a armar toda la PC en general, ¿sí? El tema también de la elección de las placas madre varía dependiendo de qué marca de procesador vamos a elegir. Y de marca de procesador solamente tenemos dos: Intel y AMD. ¿Ok? Entonces, estos se diferencian obviamente porque ambas marcas fabrican lo mismo, procesadores, pero ambos tienen un anclaje para los procesadores muy pero muy distinto. En el caso de los procesadores Intel, tienen un anclaje o zócalo o socket del tipo LGA, en el cual los pines que hacen contacto con el procesador están justamente en el propio socket, no en el procesador. El procesador tiene pines pero son planos, ¿sí? En el caso de AMD es al revés, es del tipo BGA, ¿ok? Del cual los pines están justamente en el procesador y el socket o zócalo, en donde iría el procesador en la placa madre,
tiene justamente todos esos agujeros, por así decirlo, donde entraría justamente cada uno de los pines del procesador, ¿sí? Ya teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar placas madres que tienen 2 bancos para memorias RAM, 4 bancos para memorias RAM y los conectores PCI Express, que son para placas de video. Podemos encontrar uno que es el más larguito, que es un PCI Express por 16, y algunos con PCI Express por 1, que son los más cortitos o los más chiquititos, se podría decir. De ahí, o sea, esos en el caso de una placa madre básica, sencilla. De ahí, cuando empezamos a ver, digamos, placas madre que tengan más conectores PCI Express por 16, ya estamos entrando a gamas medias o incluso a gamas altas, ¿sí? Eso, obviamente, la elección de una placa madre de estas gamas depende también del uso que le vayamos a dar y también del tipo, o más bien el procesador que vayamos a colocar, ¿sí? Hay procesadores que son básicos, como hay procesadores que son muy potentes, los cuales sí o sí necesitan de una placa madre que sea que esté a la altura, por así decirlo. ¿Me entienden? Bien, una vez ya entendido el tema de las placas madre, vamos a pasar a lo siguiente, que es el tema de los procesadores. En este caso hay que tener 2 puntos a tener en cuenta a la hora de pensar en qué procesador vamos a comprar, ¿sí? Los procesadores obviamente definen lo que es su potencia, por así decirlo, o su rendimiento, dependiendo de la cantidad de núcleos e hilos que tenga, o subprocesos, también se los conoce de esa forma, como así también de sus frecuencias, ¿ok? Siempre se toma mucho más en cuenta el tema de los núcleos, lo de las frecuencias quizás es un poco secundario, pero todo depende también de qué uso le vamos a dar a ese procesador, ¿sí? Entonces, en el caso de los núcleos, cuantos mayor núcleos tengamos, mayor potencia habrá para nuestro procesador. Entonces, vamos a encontrarnos con procesadores a partir de los 2 núcleos y 2 hilos, y de ahí a 2 núcleos, 4 hilos, 4 núcleos, 4 hilos, 4 núcleos, 8 hilos, 6 núcleos, 6 hilos, 6 núcleos, 12 hilos, y 8 núcleos, y 8 hilos, y 8 núcleos y 16 hilos, ¿sí? En las gamas profesionales ya tenemos procesadores que llegan a tener a partir de los 10 núcleos hasta incluso 64 núcleos, ¿sí? Pero estos ya para lo que es la gama doméstica no son tan necesarios, y aparte es una cuestión de que no vamos a aprovechar tanta potencia, ¿sí? Entonces, hasta los 8 núcleos es lo que yo más o menos podría recomendarles para que ustedes tengan en sus casas. Si ustedes van a dedicarse a algún trabajo en específico, ya que quizás necesite de más potencia, perfecto, ahí sí podemos, digamos, tomar en cuenta esos procesadores. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, el tema de la cantidad de núcleos, también tenemos que tener en cuenta el tema de las frecuencias. Las frecuencias estas se miden justamente en una unidad de medida llamada gigahertz. Entonces, cuantos más gigahertz tengamos, quiere decir que el procesador tiene mayor velocidad de trabajo, ¿ok? Entonces vamos a encontrarnos con procesadores a partir, qué sé yo, de los 1,2, 1,5 GHz hasta unos 4,5, 4,8 GHz, dependiendo de cada procesador, ¿sí? Tengan en cuenta que no todos los procesadores van a trabajar con los mismos núcleos y con las mismas frecuencias. Tanto en Intel como en AMD vamos a encontrar una pero muy amplia gama de procesadores con distintos núcleos y distintas frecuencias. Quizás procesadores que tengan la misma cantidad de núcleos pero a distintas frecuencias, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy pero muy en cuenta. Claro que también lo mejor más bien es investigar para qué es bueno cada procesador. Hay muchos videos en lo que es YouTube que les puede ayudar justamente a determinar para qué podrían llegar a utilizar tal o tal procesador. Yo trato de simplemente darles una idea de cómo ustedes pueden basarse al momento de hacer su elección, ¿ok? Entonces, vamos a lo siguiente. El tema de las memorias RAM. Las memorias RAM son las responsables de que haya una comunicación entre el procesador y lo que es nuestra unidad de almacenamiento, el cual puede ser un disco duro o una unidad de estado sólido, de las cuales ya vamos a hablar después.
Entonces, las memorias RAM, cuanta más cantidad de memoria RAM tengamos, más procesos vamos a poder hacer en simultáneo. Entonces, nosotros vamos a poder utilizar a partir de 1 GB de RAM, de ahí en adelante, dependiendo de cuánta memoria RAM pueda soportar sus placas madre. Hay placas madre que soportan hasta 32 GB, hay placas madres que soportan hasta 64 GB y la cantidad dependerá también de lo que vayamos a hacer con la PC. En el caso, por ejemplo, de un gamer, lo ideal es que tenga 16 GB de RAM. Si quiere hacer streaming, lo mismo. En el caso de una persona que edita video, ya los 16 GB es muy como para empezar. Yo diría que tendría que ya pasar de esos 16 GB a quizás unos 32 o 64 GB. Lo mismo que en lo que es renderizado 3D en el caso de quienes trabajan con arquitectura o incluso para los que trabajan con diseño industrial. Pero bueno, todo eso depende más que nada del uso que cada usuario le va a dar a su PC. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ahora sí vamos a hablar de lo que son las unidades de almacenamiento. Estas justamente se encargan de almacenar todo lo que va a ser nuestro sistema operativo y todos los archivos y programas también. O sea, todo va a ser albergado en estas unidades, las cuales justamente son los discos duros, los convencionales o HDD también se los conoce de esa manera porque justamente son las siglas de la frase que dice Hard Drive Disk, ¿ok? O sea, disco duro, simplemente eso. Y después tenemos las unidades de estado sólido o SSD. La principal diferencia que hay entre ambas es que los SSD trabajan mucho más rápido que un disco duro. Los discos duros suelen ser lentos. Por eso es que muchas veces la gente por ahí empieza a encontrar que cuando se están quedando sin memoria, ya la computadora empieza a andar más lenta. Y justamente por eso ya los programas se abren, digamos, de una forma mucho más tardada, como así también al momento de cargar páginas y cosas por el estilo. Todo eso es justamente responsable del disco duro. En un SSD o unidad de estado sólido, eso no suele pasar, ¿sí? Claro que también la diferencia está en que los SSD suelen ser más caros, ¿sí? Dentro de lo que son los SSD, los vamos a encontrar de dos diferentes formas. Dentro de lo que son con interfaz SATA, que justamente utilizan la misma conexión que tienen los discos duros, o también en la interfaz M.2, ¿sí? Que tienen otro formato mucho más chiquitito. Esa clase de SSDs la vamos a encontrar en PCs mucho más actuales o incluso de gamas medias y tirando a altas, aunque dentro de la gama baja actual también vamos a encontrar la posibilidad de poder conectar uno de esos SSD, ¿sí? Los conectores, todas estas cosas, obviamente, vuelvo a recalcar, se conectan sí o sí a la placa madre, ¿ok? ¿Cuánto es lo recomendable? Podemos encontrar tanto en disco duro como en SSD 500 GB, 1 tera que son 1024 GB y de ahí en adelante. Todo depende también de cada usuario. Si vamos a tener una PC para la casa, pura y simplemente para navegar por internet, hacer cosas de ofimática, utilizar, qué sé yo, Word, Excel, PowerPoint, Access, pura y simplemente con 500 GB quizás sea más que suficiente. O un disco de 1 terabyte, el cual ya es, digamos, para la mayoría un estándar, ¿sí? De ahí, o si no, podríamos combinar un SSD para lo que es el sistema operativo y un disco duro para todo el resto de archivos. Eso lo suelen utilizar, por ejemplo, los gamers, como así también muchos en varios trabajos, para tener, digamos, una PC que sea dentro de todo bastante rápida, bastante fluida, por así decirlo, en su funcionamiento, y que al mismo tiempo tengamos bastante almacenamiento, ¿ok? Todo depende, obviamente, de cada usuario. Y ahora vamos a lo siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que son las placas de video o tarjetas de video o GPU, ¿sí? Estas justamente se encargan de generar gráficos en 3D en tiempo real. Esa es justamente su principal función.
Estas las suelen utilizar tanto los gamers, o sea, la gente que juega videojuegos. Se suele utilizar también para lo que es edición de video, debido a que justamente la renderización 3D no es lo único que puede hacer, sino que también tiene otras aplicaciones, como por ejemplo la rápida renderización de video, como así también se utiliza dentro de lo que es el mundo profesional para lo que es modelado 3D, ¿sí? Vamos a encontrar placas de video que están dedicadas pura y exclusivamente para videojuegos y quizás para edición de video, edición de imagen y cosas por el estilo, como las que son pura y exclusivamente dedicadas al ámbito profesional de la renderización 3D. Eso justamente lo utilizan los arquitectos, ¿sí? Dentro de lo que son las placas de video tenemos una amplia gama, de productos, ¿sí? Para determinar su potencia, lo principal que solemos ver es cuánta memoria VRAM tiene esta placa de video. Podemos encontrar de 2 GB, de 4 GB, de 8 GB, de 11, de 10, de 12 GB, hasta de 24 GB dentro de lo más potente que existe actualmente en el mercado, ¿sí? Dentro de lo que es para videojuegos, lo mínimo a día de hoy es tener una placa de 4 GB, ¿sí? Después de ahí, obviamente, en adelante, depende también de qué resoluciones vamos a jugar, sea 1080p o una resolución Full HD o 4K, etcétera, ¿sí? Todo depende. Dentro de lo que es edición de video, obviamente, cuanta mayor VRAM tenga y otros añadidos más que tenga la placa de video, mayor también va a ser justamente su rendimiento. Y en el caso de la renderización 3D, las placas de video que voy a recomendar siempre son de la marca Nvidia. Justamente tienen una línea de productos llamada Quadro, ¿sí? Esas están dedicadas justamente al ámbito profesional. Y en el caso del otro fabricante, que es AMD, están las Radeon Pro, ¿sí? Esas son justamente para lo que es el ámbito profesional. Algo que no mencioné es que justamente en lo que es placas de video tenemos solamente 2 fabricantes, que es Nvidia y AMD, ¿sí? Nvidia tiene su serie GTX y RTX para videojuegos y demás tareas, y así también AMD tiene su serie Radeon, ¿sí? Justamente así lo vamos a encontrar en el mercado a la hora de comprarlos, ¿sí? Esto para una persona común que va a utilizar su computadora para ofimática no es algo tan necesario, a no ser que tenga un procesador que no tenga gráficos integrados, pero bueno, eso también es, esto es un mundo muy amplio, ténganlo en cuenta. A pesar de que ustedes van a ver este video, lo mismo los invito a que ustedes investiguen mucho más a fondo todo este asunto. Y ahora vamos a ir a otro punto muy importante, el cual es de las fuentes de alimentación. Estas fuentes justamente lo que se encargan es de alimentar todo el sistema. Vamos a encontrar fuentes que son genéricas, las típicas fuentes grises que solemos encontrar en computadoras muy sencillas o de ofimática. Y después las fuentes que son ya certificadas. La principal diferencia es que las fuentes certificadas suelen traer protección ante cortes de luz, como así también suelen tener una mayor eficiencia energética. Y esto para personas que tienen computadoras de una cierta potencia es muy pero muy beneficioso. De por sí, incluso yo no recomiendo utilizar fuentes genéricas bajo ningún concepto, ya que son fuentes que no tienen una buena eficiencia energética. Justamente cada uno de los voltajes que entrega son muy fluctuantes, por lo tanto puede correr el riesgo de que su PC no dure mucho tiempo. En cambio, con una fuente certificada, van a tener una mayor seguridad y una mayor estabilidad, ¿sí? Las fuentes las vamos a encontrar a partir de los 450 watts no de consumo, sino de aguante, por así decirlo, con respecto a los componentes. Y de ahí tenemos 500 watts, 600, 700, 750, 850, 1000 watts, hasta 1500 watts incluso. Para una PC común, una fuente de 450 watts es más que suficiente. Para un gamer podríamos oscilar desde los 500 watts hasta los
700 watts. Para una PC, digamos, ya más potente para el ámbito profesional, depende, podemos utilizar desde una de 500 watts hasta una de 850 watts o incluso más. Todo depende también de los componentes, ¿sí? Cabe recalcar que los componentes que más energía van a solicitar son el procesador y la placa de video, pero esa energía va a ser demandada dependiendo de cuánta potencia tenga ese procesador. ¿Entienden? Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, ahora solamente queda decidir qué componentes vamos a utilizar para armar toda nuestra PC. Ya hablando de lo último que son los gabinetes, la verdad que esto ya tiene que ver más con una cuestión personal, como así también con una cuestión de qué tanto se puede aprovechar un gabinete, ¿sí? Si es para una PC de oficina, un gabinete tal cual como los conocemos, los comunes de toda la vida, como les voy a pasar unas fotos justamente acá en pantalla, es más que suficiente, ya que justamente los gabinetes lo único que hacen, digamos básicamente, es albergar todos los componentes en un solo lugar, ¿sí? Entonces, ya teniendo una PC, digamos, sencilla, algo para la casa, para el hogar, un gabinete común y corriente es más que suficiente. Si vamos a tener un equipo para videojuegos que tenga placa de video y etcétera, todas esas cosas, es obvio que vamos a necesitar un gabinete que sea un poco más espacioso y que tenga, por sobre todas las cosas, buena ventilación. Porque recordemos otra cosa, tanto el procesador como la placa de video son, aparte de ser los componentes más consumistas a nivel energético, también son los que más generan temperatura. Por eso van a ver que los procesadores llevan un cooler o un disipador de calor, el cual permite que el procesador se mantenga a temperaturas estables. Lo mismo que con las placas de video. Las placas de video ya vienen con su propio cooler, el cual obviamente se encarga de refrigerarlo, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo que si vamos a utilizar un gabinete común para poner componentes muy potentes, el gran problema que vamos a tener es que va a haber el problema que se llama estrangulamiento térmico o thermal throttling. Los componentes, al no recibir la suficiente ventilación, lo que va a pasar es que se van a sobrecalentar y obviamente el rendimiento de la PC en sí va a bajar. Todo para que las temperaturas vengan a bajar también. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Justamente los gamers necesitan de un gabinete que tenga una buena refrigeración, una buena ventilación, para que los componentes se mantengan lo más frescos posibles. También existen otro tipo de soluciones para esto, los cuales son ya unos coolers que vienen, digamos, que son mucho más grandes, refrigeración líquida, cosas por el estilo. Esas cosas también son muy, pero muy válidas. Claro que, obviamente, cuanto mejor es la solución, más caro es también. Pero bueno, eso también es una cuestión muy, pero muy personal. Tiene que ver con el gusto de cada uno y también con el bolsillo de cada uno. Así que esas cosas hay que tenerlas muy, pero muy en cuenta. Y bueno, eso es todo lo que voy a explicar por el momento. El poder decirles qué componentes son idóneos o cómo uno puede darse cuenta de qué componentes son idóneos para cada trabajo, eso es algo muy, pero muy complejo de explicar y yo creo que unos cuantos minutos de video no son suficientes. Igualmente voy a hacer una segunda parte de este video, así que suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cuando va a salir el próximo video. Y nada, les agradezco mucho, espero que esta guía les pueda ayudar y les pueda servir para que ustedes tengan justamente la mejor noción de cómo elegir sus componentes. Y bueno, nada, ya nos veremos en la próxima. Chao.